Imagina abrir un ataúd en medio de una basílica repleta de clérigos, colocar un cadáver podrido en un trono, vestirlo con ropajes papales y comenzar a interrogarlo como si pudiera defenderse. Aunque suene a una escena sacada de una película de terror o una sátira grotesca, eso realmente ocurrió, y no en un rincón remoto de la historia, sino en el centro del poder cristiano, el Vaticano. En el año 897, Roma fue testigo de uno de los episodios más escandalosos, macabros y absurdos en la historia de la Iglesia Católica, el llamado Concilio Cadavérico, donde el cuerpo del Papa Formoso fue exhumado para enfrentarse a un juicio póstumo presidido por su sucesor. Lo que ocurrió allí no solo expone el nivel extremo al que llegaron las luchas de poder dentro del papado medieval, sino que dejó una huella imborrable de vergüenza y caos en los registros de la Iglesia. Si te interesan las historias reales más perturbadoras y surrealistas del pasado, suscríbete ahora, dale like a este video y quédate hasta el final. Lo que estás a punto de descubrir supera cualquier ficción. Para entender cómo se llegó a esta locura judicial, primero hay que situarse en el contexto político de finales del siglo IX. El papado no era solo una autoridad espiritual, sino un peón valioso en el juego del poder entre reinos, emperadores y familias nobles. Cada papa que subía al trono de San Pedro tenía aliados y enemigos. Formoso, el protagonista de esta historia, había sido nombrado papa en el año 891. Su pontificado estuvo marcado por conflictos con el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, sobre todo por apoyar al candidato equivocado en la lucha por el trono imperial. Formoso inicialmente fue aliado de Guy de Spoleto, pero luego cambió de bando y apoyó a Arnulfo de Carintia, su rival. Este acto de traición no sería perdonado fácilmente. Tras la muerte de Formoso en 896, su sucesor, el Papa Bonifacio VI, duró apenas 2 semanas antes de ser reemplazado por Esteban VI, un hombre con fuertes vínculos con los espoletanos, y fue este último quien urdiría una venganza sin precedentes. En enero del año 897, el Papa Esteban VI convocó un tribunal eclesiástico, el llamado Synodus Horrenda, o Concilio Cadavérico, con un objetivo insólito: juzgar a su predecesor, Formoso, a pesar de que llevaba meses muerto y enterrado. El cadáver de Formoso fue exhumado, sacado de su tumba en San Pedro y trasladado al palacio papal. Allí, los sirvientes lo vistieron con los ornamentos pontificios: mitra, casulla, anillo y báculo. Luego lo sentaron en un trono, literalmente. Como el cuerpo ya estaba en estado de descomposición avanzada, lo ataron con cuerdas para que pudiera mantenerse erguido durante el juicio. Lo grotesco del espectáculo no tenía límites. Un diácono fue asignado para responder en nombre del difunto papa. Las acusaciones eran numerosas: haber aspirado ilegítimamente al papado, haber violado cánones eclesiásticos al cambiar de bando político y, en esencia, haber sido un hereje encubierto. Esteban VI, como acusador y juez, gritaba furioso mientras señalaba el cadáver. A cada pregunta lanzada, el diácono ofrecía respuestas protocolarias en nombre del cuerpo putrefacto. Era una farsa de principio a fin, pero los cargos eran reales y las consecuencias también. Como era de esperarse, Formoso fue hallado culpable de todos los cargos. El tribunal lo condenó a ser despojado de todo honor. Le arrancaron las vestiduras papales, le rompieron los dedos de la mano derecha, los que había usado para dar bendiciones, y anularon todos los decretos, consagraciones y decisiones que había emitido durante su papado. Esto incluía la invalidación de los obispos que él había ordenado, lo cual generó un caos administrativo dentro de la Iglesia. Pero la humillación no terminó ahí. Después del juicio, el cuerpo fue arrastrado por las calles de Roma y arrojado finalmente al río Tíber. Lo que alguna vez fue un papa respetado, se convirtió en despojo flotante, repudiado por las mismas instituciones que antes le juraban lealtad. Este acto fue tan grotesco y extremo que incluso entre los sectores más violentos del clero generó incomodidad. El pueblo de Roma, acostumbrado a los excesos del papado, quedó horrorizado, no por la corrupción, sino por el espectáculo necrofílico al que Esteban VI había sometido a la Iglesia. Muy pronto, la presión popular y eclesiástica aumentó, y solo unos meses después del concilio cadavérico, el propio Esteban fue depuesto, encarcelado y finalmente asesinado en su celda por estrangulamiento. El siguiente papa, Teodoro II, anuló oficialmente el juicio, rehabilitó la figura de Formoso y ordenó recuperar su cuerpo del Tíber. Según registros,
Fue encontrado por unos monjes y enterrado de nuevo con honores. Incluso los decretos anulados fueron restablecidos, pero el daño ya estaba hecho. Aquel espectáculo surrealista dejó una mancha indeleble en la historia de la Iglesia, que durante siglos evitó hablar del tema. Solo los cronistas más atrevidos se atrevieron a conservar el recuerdo de lo que fue, probablemente, el juicio más absurdo de toda la historia occidental. El juicio contra Formoso no fue solamente una muestra de locura o venganza personal, fue un síntoma de una época en la que el papado estaba secuestrado por intereses seculares, donde la autoridad religiosa era utilizada como instrumento de poder político. La Iglesia, en lugar de ser guía moral, se convirtió en escenario de luchas despiadadas, traiciones y castigos simbólicos que llegaban incluso más allá de la muerte. El concilio cadavérico fue, en muchos sentidos, una forma brutal de enviar un mensaje, que la lealtad política tenía consecuencias incluso después del último aliento. No importaba que fueras el Papa. Si habías desafiado a la facción equivocada, podían arrastrarte desde la tumba y destrozar tu legado. Este episodio nos recuerda cuán lejos puede llegar la ambición humana cuando las instituciones pierden su rumbo espiritual y se convierten en teatros de venganza. Si este tipo de relatos históricos te está sorprendiendo, dale like, compártelo con alguien que no crea lo que acaba de escuchar y activa la campanita para no perderte las próximas historias reales que parecen sacadas de un cuento de horror. Tras el asesinato de Esteban VI, el Papa Teodoro II intentó restaurar algo de cordura en el papado. Decretó que los juicios contra los muertos estaban estrictamente prohibidos y ordenó devolverle a Formoso sus títulos y su dignidad papal. Su papado fue breve, duró solo 20 días, pero dejó un impacto significativo en la memoria de la Iglesia. Sin embargo, la pesadilla no acabó allí. El siguiente papa, Juan IX, también trató de poner fin a los conflictos provocados por el juicio post-mortem. Convocó sínodos en Roma y Rávena, donde se reafirmó la invalidez del concilio cadavérico y se dictaminó que en adelante ningún cadáver podía ser sometido a juicio. Además, se estableció que los papas debían dejar en claro su elección y consagración, con el fin de evitar disputas como las que desencadenaron esta tragedia. A pesar de estos esfuerzos, la reputación del papado quedó muy dañada. Durante varias décadas, Roma fue testigo de continuos escándalos, asesinatos de papas, manipulación por parte de familias poderosas como los tusculanos y los crescencios, y una iglesia convertida en marioneta del poder político. El siglo de hierro del papado, como luego lo llamarían, había comenzado. Durante siglos, la Iglesia intentó borrar o minimizar este episodio. No era para menos. El hecho de que un papa haya sido desenterrado y juzgado públicamente como si fuera un criminal por otro papa en funciones era simplemente inadmisible. La Synodus Horrenda fue un suceso tan infame que ni siquiera los cronistas más fieles al papado pudieron evitar documentarlo, aunque lo hicieran con horror y vergüenza. Para los historiadores modernos, el concilio cadavérico se ha convertido en uno de los ejemplos más extremos de decadencia institucional y abuso del poder religioso. Es una advertencia viva de lo que sucede cuando las instituciones se desconectan de sus principios fundacionales y se convierten en herramientas al servicio del ego y la venganza. De hecho, hoy se enseña en muchas facultades de historia como un caso emblemático de locura judicial, y es objeto de múltiples estudios académicos, documentales e incluso novelas históricas. Hasta el día de hoy, los historiadores debaten si Formoso realmente cometió errores tan graves como para merecer ese odio póstumo. ¿Fue simplemente un papa atrapado entre dos fuerzas en guerra? ¿O en verdad violó las leyes canónicas al cambiar de bando político? Lo cierto es que, aunque Formoso cometió maniobras cuestionables, nada justifica lo que se le hizo después de muerto. Ni siquiera en los tiempos más violentos del cristianismo medieval se había producido algo tan macabro. Su cuerpo, maltratado y luego lanzado al río, fue rescatado por devotos que lo consideraban un mártir. Años después, la imagen de Formoso fue rehabilitada por completo y su papado reconocido nuevamente. Pero la mancha del juicio, esa que mostraba a la Iglesia como una institución capaz de degradarse hasta lo absurdo, quedó para siempre en los anales del Vaticano. Lo que sucedió con el Papa Formoso no solo nos habla del pasado, sino también del presente. Las instituciones, incluso las más poderosas o sagradas, pueden caer en el ridículo más absoluto si pierden su integridad. El concilio cadavérico es una advertencia clara de lo que ocurre cuando la política, el poder y el egoísmo dominan el espíritu de una organización. El hecho de que se haya exhumado a un cadáver para someterlo a un juicio simbólico, con ropajes,
acusaciones y sentencias reales, nos obliga a reflexionar sobre los límites de la razón humana. ¿Qué tan lejos estamos dispuestos a llegar cuando el poder se vuelve más importante que la justicia? Hoy, más de 1000 años después, esa escena sigue estremeciendo. Un trono con un cadáver, una corte que lo interroga, un papa que grita contra un muerto, y una ciudad entera que observa en silencio, atrapada entre la fe y el horror. Ese momento quedó congelado en el tiempo como uno de los pasajes más oscuros del papado, y aunque hoy nos parezca surrealista, no deja de ser un reflejo de cuán frágil puede ser la ética cuando el poder se convierte en el único fin. El juicio a Formoso también nos recuerda que la historia no siempre premia la verdad, pero sí deja huella, porque por más que se intente borrar lo vergonzoso, hay actos que claman desde el pasado para no ser olvidados. Y este, sin duda, es uno de esos gritos que aún resuenan con fuerza. Si esta historia te dejó sin palabras, imagina las otras que aún quedan por contar. Suscríbete al canal, activa la campanita y déjanos un comentario. ¿Qué opinas de este juicio contra un muerto? ¿Fue venganza, locura o ambas cosas? Dale like si te sorprendió y comparte este video con alguien que no crea que esto realmente pasó. Nos vemos en el próximo viaje al rincón más oscuro de la historia. Hasta entonces,